del cuarto seminario internacional sobre estudios de la juventud en México y América Latina. Nos acompaña pues el doctor Alfredo Náteras para realizar la presentación de su libro. Hemos titulado la ponencia Situados y Sitiados, y bueno, habrá unos comentarios del doctor Julián bibliográficos en torno al autor. Al final, bueno, vamos a hacer esta dinámica tradicional, ¿no? Dejaremos las preguntas, la polémica y las observaciones de parte del público, ¿no? Vamos a dar inicio para pues, cumplir, ¿no?, con los tiempos establecidos y pues darle parte a esta última ceremonia de clausura y pues damos inicio. Pues presentamos entonces a Julián Loaiza, que nos da un poco datos sobre el autor para conocer un poco más a aquellos que no se hayan acercado todavía a su obra. Gracias. Buenas tardes. Gracias, José. Es para mí un placer poder presentar a quien no necesita presentación, pero es importante recordar también porque se ha hecho famoso entre los que nos metemos en estos temas. El doctor Alfredo Náteras Domínguez es doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, tiene maestría en Antropología Social, también de la misma universidad, es maestro en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la UNAM, ha realizado una especialidad en coordinación de grupos operativos en la Escuela Interdisciplinaria de Aprendizaje y Comunicación Grupal y su licenciatura es en Psicología Social por la UAM Iztapalapa. Es profesor investigador de tiempo completo de esta universidad, desarrolla actividades académicas en torno ha desarrollado actividades académicas en torno al Proyecto Nacional de Prevención de Drogas en los Centros de Integración Juvenil. Trabaja también en áreas de investigación en torno a las identidades sociales, como todos sabemos, por supuesto las culturas juveniles urbanas, en procesos grupales y grupos naturales, el uso de las drogas, la violencia juvenil y los cuerpos urbanos. Entre las múltiples publicaciones, algunas de las que queremos resaltar, estaría la coordinación del libro Jóvenes, Culturas e Identidades Urbanas, Artistas de la Piel y Decoración Corporal en Jóvenes, y también la coordinación del libro Las Maras, Identidades Juveniles al Límite, Vivo por mi madre y muero por mi madre. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de cierre de este importante seminario y bueno, gracias. ¿Qué tal? Buena tarde a todos y a todas. De inicio voy a arrancar con los infaltables agradecimientos a la invitación que me hizo la maestra Edith Cortés, y también agrego, le agradezco la hospitalidad por haberme invitado, y esto hace que yo esté aquí el día de hoy con ustedes. También agradezco, porque sospecho que algo tuvo que ver en esta invitación, a la doctora Maritza Urteaga, y más que nada también le agradezco porque Maritza me convenció de que no solo viniera hoy viernes a dar la exposición, sino de que viniera desde el día jueves. Y se lo agradezco porque ustedes se imaginarán y sospecharán que uno en el ámbito de la academia andamos un poco saturados, en otras palabras, pues nos traen en chinga con esto de CONACYT, del SNI, las becas, estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí también quisiera decirles que para mí es muy importante este tipo de evento, este tipo de espacio. De entrada diría por varios motivos. El
porque sí estoy convencido, así como las presentaciones de los libros y demás, de que estos encuentros en realidad son una suerte como de reencuentros. Uno se reencuentra con los amigos, uno se reencuentra con los colegas, uno se reencuentra con los estudiantes, con los asistentes y demás, y que también a partir de estos encuentros uno va haciendo los afectos. Y esto es importante porque la academia también está hecha de afectos. Y en ese sentido me parece que el riesgo que uno tiene de venir a los eventos con anticipación es que después uno sale con más chamba, en el sentido de que los alumnos se acercan para que uno les lea los proyectos de investigación o lo que fuera. El segundo aspecto de lo importante de este espacio es su carácter dialógico, es decir, en términos de la posibilidad de los intercambios que sí los ha habido por los dispositivos de los talleres, digamos, de lo que tiene que ver las preocupaciones, lo que tiene que ver las problematizaciones con respecto a la construcción que hemos hecho de las juventudes y lo que marca este encuentro, este coloquio que hace pues a las juventudes en México y en América Latina. Y el otro aspecto me parece importante de este tipo de espacios es que nos posibilita pensar el hacer con respecto a los distintos quehaceres de la investigación en el cual hemos estado. Y dado pues a cómo están los países latinoamericanos y en el caso específico mexicano, casi es un lujo tener estos espacios a partir de los cuales podamos reflexionarnos y pensarnos. En una conversación ayer con Edith, más o menos me ha pedido que yo reflexione acerca de algunas vicisitudes, que yo reflexione acerca del trabajo de investigación e intervención con las juventudes, específicamente también lo que tiene que ver con juventudes que están al límite, más o menos como lo ha conceptualizado Valenzuela en el libro que ya se mencionó, y que tiene que ver con las maras, y que son juventudes que también podríamos denominar que están en los bordes, no en los borderlines, como dicen los psicólogos, sino en los bordes en términos de lo social y lo cultural, que son juventudes que están en las fronteras también socioculturales, y que son juventudes, dependiendo de los países, que han tenido la mención de ser juventudes desechables, como Jesús Martín Barbero en uno de sus trabajos ha mencionado, o incluso del lado mexicano, como también Monsi, mejor conocido como Carlos Monsiváis, lo refería, ¿no? Juventudes desechables. En este sentido, en la cuestión más concreta, ¿a quiénes me refiero en relación a esta descripción? Podría referirme, por ejemplo, a los cholos o los cholillos de Nezayor en México, que son agrupamientos transnacionales, agrupamientos de frontera. Me estoy refiriendo también a la pandilla del barrio 18 y a la Mara Salvatrucha, la MS-13, más o menos en el triángulo del norte centroamericano que comprende El Salvador, Honduras y Guatemala, o me refiero a los malangos de Venezuela, a los patojos de Guatemala, a los chapulines de Costa Rica, a los sicarios o a los malangos de Colombia, aquí los trabajos de Calumario Perea, por ejemplo, nuestro colega colombiano, con El Diablo Adentro, o los de Alonso Salazar, los trabajos clásicos de No Nacimos para Semilla, o los jóvenes de las favelas en Brasil, o los choros o los pibes, los cuarteteros en las villas de miseria, o en los espacios de divertimento en la Argentina, o probablemente los traficantes de drogas en los guetos de Nueva York, o los dealers mexicanos. Aquí están los trabajos de Philippe Bourou y de Edgar Morin, o los jóvenes secuestradores que también refieren a los jóvenes privados de la libertad. Hay un dato muy significativo, más o menos se calcula que el 62 o 63% de los jóvenes que están recluidos en los distintos centros de reclusión en el DF y en la zona metropolitana son jóvenes en edades menores de 22 años. Atendiendo a los países, atendiendo a las culturas de origen, o en todo caso a los países y a las culturas de llegada, ¿qué preguntas podemos ir construyendo en relación a estos sujetos al límite? ¿Qué
los caracteriza? ¿Qué los puede ir delineando? Me parece que podrían ser actores o sujetos sobrecargados. La metáfora, yo podría construir una metáfora de tipo también cinematográfico, sería como una suerte de jóvenes recargados a través de esta imagen de maquis recargado. Son jóvenes recargados en función del estigma, como lo pensaba Goffman, no en relación a los atributos, sino a las relaciones sociales que hacen a los sujetos del estigma. Son jóvenes hipervisibilizados, más que nada mediáticamente hablando. Y también son los tipos jóvenes de los outsiders, como lo reflexionaba Becker, o también son los jóvenes temidos, los jóvenes demonizados, o este tipo de juventudes más o menos, siguiendo, por ejemplo, los olvidados. Hay un trabajo de Feiza muy interesante en relación a los jóvenes olvidados, acuérdense de la película de Buñuel. Y también son las juventudes de los marginados, tipo Gino Germani, o son los miserables, ¿no? Estas juventudes, ¿no? Más del tipo literario de Víctor Hugo, o bien siendo los jóvenes de cómo se volvieron los marginados de Maritza Lomis, y son estas, digamos, de juventudes. En este sentido, el tono, el matiz de mi discurso, de esta narrativa, va a ser muy descriptiva, va a ser muy analítica, va a ser amplia. Por lo tanto, el ejercicio de ustedes, a partir de sus investigaciones o de sus intervenciones, de sus experiencias y de sus vivencias, va a ser un ejercicio de aproximación. Es decir, ¿qué tanto se parece o no lo que yo voy a describir en función a sus propias juventudes o a sus propios relatos de los que ustedes están construyendo o de los que están trabajando? En este sentido, entonces, voy a hacer dos momentos, voy a hacer dos temporalidades. El primer momento va a ser el momento que les denominé de los contextos a los textos. Y el segundo momento ya sería los dilemas metodológicos que yo considero en relación a trabajar justamente con estas juventudes al límite, al borde, ¿no? En los umbrales, en los intersticios. Dada mi beta antropológica, en una parte, están viendo ustedes la construcción de una fotoetnografía que es el levantamiento de imágenes en relación a algunos agrupamientos que les he mencionado, pero básicamente son juventudes de algunos países en América Latina. Esta fotoetnografía, sigo yo la acepción que hace Mauricio Urteaga. Mauricio Urteaga, hemos trabajado con un colega que se llama Federico Gama, un fotógrafo. Entonces, a través de los trabajos que ha hecho Federico Gama, en ese tenor, Marisa, digamos, ha construido el término o la idea de fotoetnografía. Entonces, la fotoetnografía es un relato, es un discurso, es una narrativa, en el sentido de que también da cuenta, sentido y significado. Voy rápido en relación al primer momento, de los textos a los contextos y de los contextos a los textos. Ayer Feiza hablaba de los contextos y de los contextos a partir de los cuales se puede ir entendiendo o se fue construyendo lo de tránsito de la generación arroba a la generación hashtag. Creo que volver a los contextos no permite volver otra vez a la cuestión estructuralista o a la cuestión determinista, sino me parece que volver a los contextos nos dan claves interpretativas, nos dan claves comprensivas para entender de una mejor manera, socioculturalmente hablando, estas juventudes y que estos contextos, a mi entender, vienen siendo como una suerte de matrices de sentido, de matrices de significación. A partir de ahí, entonces, es que a partir de estos contextos se me ocurrió denominarlos como jóvenes situados, juventudes situadas. Juventudes situadas en términos a que son juventudes ancladas justamente a estos contextos. A partir de ahí también vienen siendo
jóvenes y juventudes sitiadas. Esta denominación que yo refiero como juventudes sitiadas tiene que ver con la propia condición de ser jóvenes, que no es nada fácil. No es así que se está en el Edén, no es así que se está en el placer. Jóvenes sitiados por las violencias, jóvenes sitiados en América Latina básicamente por la vertiente del crimen organizado, jóvenes sitiados por lo que tiene que ver la criminalización de determinado tipo de prácticas sociales y expresiones culturales. A partir de ahí, construyo una hipótesis teórica con respecto a esta premisa anterior. A mi entender, pensar a las juventudes es reflexionar al país. Y pensar al país, a mi entender, tendría que pasar necesariamente por reflexionar a sus juventudes. Y esto es así no solo por su presencia demográfica, sino más que nada por su valor simbólico, es decir, lo que representan, lo que signan, lo que significan. En el caso mexicano, se calcula, el INEGI calcula que más o menos entre 12 y 29 años de edad hay una población de 36 y tantos millones de jóvenes. En el caso del Distrito Federal y la zona metropolitana, se calcula que hay 2.6 millones de jóvenes. De tal suerte que aquí hay una presencia demográfica. Y a partir de ahí, entonces, el asunto de las juventudes es que las juventudes, en términos de su situación social, en este sentido, son los que mejor dan cuenta de los conflictos y tensiones de los países correspondientes. El caso mexicano es muy revelador. Somos pobres de pobres. Ahora la sofisticación y la narrativa de la pobreza es tan sofisticada que parece que la invisibiliza. Ahora somos pobres en términos económicos, en términos materiales, pobres en términos de alimentación, pobres en términos de... Entonces hay toda una denominación. 42 millones de mexicanos son pobres. 42 millones. De esos, al revés, 60 millones de mexicanos son pobres. 40 y tantos viven en extrema pobreza, que quiere decir viven con $2 al día. ¿Sí? Al tipo de cambio que andamos, pone 17, 34 al día. 1 de 3 jóvenes en México son pobres. Vean la relación. A partir de ahí, entonces, ¿cuáles son algunas de las cualidades, los rostros, cuáles son algunos de los matices que delinean, a mi entender, estas juventudes o a una gran parte de estas juventudes en México y en América Latina? Una de ellas es la precariedad. ¿Sí? Y aquí coincidimos con lo que sostiene Roxana Reguillo, José Manuel Valenzuela, e incluso desde otro lugar de la construcción del objeto de las juventudes como objeto de estudio, Maritza en la mañana hablaba también de la precariedad del lado de los trendsetters. Insisto, esta precariedad no solo es material, sino también fundamentalmente simbólica, que tiene que ver, a lo mejor del lado del discurso de Bourdieu, con déficits en los capitales culturales y déficits en los capitales sociales. De ahí otro aspecto, me parece que marca este rostro y este matiz de las juventudes en América Latina y en México, es el asunto de la vulnerabilidad. Aquí los trabajos de Gonzalo Sarabí últimamente dan cuenta de esta situación. Son jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Jóvenes que inclusive yo diría que en la mayoría de los casos, o en una gran parte de los casos, son jóvenes desinstitucionalizados. Y desinstitucionalizados en tanto que cada vez más están más descentrados y cada vez se están borrando las ligas con las instituciones, la familia, la escuela, el trabajo, la salud, la recreación, la vivienda y demás. Y el otro, me parece, un marcaje importante, es que las juventudes vienen siendo algo así como las que más marcan las diferencias culturales con respecto a los otros, a la otra. Y en ese sentido, el marcaje más diferente de las diferencias culturales son con los mundos adultos. De ahí entonces que son diferencias culturales muy marcadas, inequidades sociales demasiado visibles en las juventudes y una desconexión en algunos de ellos en el uso de las tecnologías de información y comunicación.
Y esto más o menos lo trabaja nuestra Universidad Cancrini en algunos de sus textos. En este sentido, me parece que otra de las cualidades que podríamos ir agregando es que estamos ante actores y sujetos sociales visibles, muy hipervisibilizados, sujetos y actores muy protagónicos, y más en el caso de la condición femenina. Actores sujetos sociales muy visibles en la protesta social, son los que más aparecen en la protesta social, muy visibles y protagónicos para manifestar el malestar callejero, muy visibles y protagónicos para mostrar el desencanto colectivo con respecto al asunto del proyecto neoliberal, pero no solo del proyecto neoliberal, sino del proyecto civilizatorio. A partir de ahí, me parece que tenemos ejemplos muy concretos en distintos países. En México, la escena de esos 132, otra escena que se dio en el Distrito Federal que se llamó Postmesalto, el hashtag Postmesalto, en términos de que cuando subieron la tarifa del metro, los jóvenes tomaron algunas estaciones del metro y pusieron sus carteles Postmesalto. Pues me suben el metro, pues me salto, ¿no? Lo subieron de 3 a 5 pesos. Y el otro movimiento es el movimiento de Todos Somos Ayotzinapa. A partir de ahí, entonces, por ejemplo, este recorrido lo vemos en Honduras. Las juventudes, una parte de las juventudes de Honduras salen a la calle a protestar por mejores condiciones educativas. En El Salvador y en Honduras, por ejemplo, están las mesas de paz que están proponiendo el barrio 18 y la Marazón de Salvatrucha al gobierno para detener la violencia y para detener toda la cuestión del feminicidio contra ellos y ellas. En el caso chileno, todo el recuento de lo que tiene que ver con la revuelta de los pingüinos de los estudiantes en el marcaje en términos de mejor calidad de la educación y a la no privatización de la educación y mayores recursos. Ya nuestro distinguido secretario de Hacienda, Videgaray, con todos sus escándalos, con sus mansiones, nos acaba de anunciar que hay un recorte muy fuerte de presupuesto a dos de las grandes universidades públicas de este país, la UNAM y la UAM. De ahí entonces, en el caso de México, Argentina y Uruguay, los jóvenes están protestando en relación a disputar los derechos ciudadanos en el uso social de la marihuana. Y también están propugnando mucho en Uruguay, acuérdense cuando Mujica, ¿no? el expresidente latinoamericano, marcaba la cuestión de la despenalización de la marihuana. Y a partir de ahí, por ejemplo, en Ecuador está toda la cuestión de la reivindicación cultural de los Latin Kings, los trabajos de Feiza o los trabajos de otros colegas. ¿Qué hay? Otra de las cualidades, me parece, respecto a esta situación de la condición juvenil en México y en América Latina en términos de contextos. La criminalización. Hay una criminalización, Javier Garrido, me imagino que ustedes lo conocen, ya murió, un gran politólogo de la UNAM. Él nos comentaba que en algún momento que él estaba de acuerdo en que dijéramos que había una criminalización de la juventud. Sin embargo, él nos anteponía la reflexión de que de inicio había una criminalización de los movimientos sociales. Y entonces que a partir de ahí se configuraba una criminalización de una parte de las juventudes. ¿Cómo se criminalizan la parte de las juventudes? Prácticas sociales, por ejemplo, el uso de drogas ilegales, la marihuana. Si hay algún concierto, no me refiero a la noche, o un concierto de rock en algún espacio público, pues una gran parte de los chicos y los muchachos son afectos a consumir alguna sustancia para la sensibilidad sonora de la música. Entonces, en ese sentido, regularmente consumen marihuana o alguna otra sustancia. Y cuando llega la policía o cuando se encuentran a los cuerpos de seguridad, hagan de cuenta que como que reaprendieron al Chapo Guzmán, ¿no? Que anda por aquí, dicen. Entonces, lo reaprenden y el uso de la fuerza es excesiva con respecto a la práctica social del consumo. Y entonces, en ese sentido, se criminaliza la práctica.
porque se le detiene violando sus derechos humanos, al menos bueno, la judicial del Estado de México tiene una muy mala reputación, que además la ha conseguido con mucho esfuerzo, investigación y sistematización. O sea, se ha dedicado y se ha empeñado. Entonces, en ese sentido, nos extorsionan, nos violentan y demás. La criminalización de las expresiones culturales, la gran discusión ha sido los grafitis. Por ejemplo, en Guadalajara o en la zona norte, la gente de los empresarios o la gente, digamos, del comercio, le paga a cazadores de grafiteros $60 por cada grafitero que agarra. Y esto es tolerado por las autoridades. O las expresiones políticas de algunas juventudes que son, en ese sentido, muy reprimidas. Uno puede estar de acuerdo o no con los anarquistas en términos de la acción inmediata, pero sin embargo son a veces muy fuertemente golpeados por su revolución política. El caso más, digamos, elocuente es el caso de los jóvenes rurales de Ayotzinapa que iban a una protesta y fueron detenidos y desaparecidos. Esto se recarga, acuérdense de la metáfora, en términos de matriz recargado o de una matriz recargada en términos de estigmas, se recarga por el color de la piel. O sea, los morenos tenemos una desventaja social, ¿no? Porque somos morenos en función a los blancos, ¿no? En ese sentido, se recarga en términos de la clase social a la que pertenezcas. O sea, no es lo mismo en ese tenor un chavo, ¿no?, de las villas de miseria en Argentina, o un chavo de las favelas en Brasil, o de Mesayo en el Estado de México, que un joven virrey o un hipster, ¿no?, también consumiendo determinado tipo de sustancia. Se recarga también por el hábitat, el lugar en la colonia, el barrio de la descripción que se construye la identidad local. No es lo mismo en Santa Fe, ¿no?, que saca una grosería, en relación a la precariedad que aún al Estado se patrulla. Entonces, la facha también cuenta. Maritza hablaba hoy de la facha y cuenta también la estética corporal, el diseño de la particular estética corporal. Entonces, imagínense, en ese sentido, un joven moreno, un joven de una clase social desfavorecida, un joven que habita en una colonia de dudoso prestigio, una facha, digamos, de como grafitero, chondillo, relojero o estudiante de la UAM, o la estética corporal muy escandalosa o espectacular en términos de arcadas, transformaciones del cuerpo. Por lo tanto, se construye en el imaginario una suerte que por ahí va un incipiente, ¿no?, delito así como si fuera una cuestión ambulante por la portación del rostro o por la portación del elemento. Hay un músico muy interesante en Córdoba, Argentina, que se llama La Mona Jiménez. La Mona Jiménez, hagan de cuenta que es así como la Alejandro Lora de la banda, ¿no?, en términos de que Alejandro Lora pues, escribe o relata la vida de los jóvenes de las zonas populares. Y entonces él tiene una canción muy bonita que se llama Por portación de rostro. Entonces él describe que es un joven con estas características que es detenido, allá le llaman a los carros de policía móvil policial, entretenido por el móvil policial simplemente por el aspecto. De tal suerte que una de las cuestiones de la criminalización, y más actualmente, es que se es sospechosamente sospechoso de ser joven. Y a partir de ahí, entonces, y si esto es un joven con la matriz de recargado, por todos estos esquemas, entonces tiene más posibilidades sociales y culturales de ser detenido en la calle. No para pedir un autógrafo o pedirle cuánto cobra por tatuar, sino simplemente por la facha y la estética. Voy rápido a la segunda escena o la segunda eje de análisis en relación a los dilemas metodológicos. Justamente en la descripción de estos contextos y de estos objetos. Lo que voy a tratar de hacer es marcar determinado tipo de tensiones, determinado tipo de conflictos, a nivel teórico metodológico del hacer etnográfico
desde un lugar reflexivo, como lo ha propuesto Gordillo, de mi vivencia, de la experiencia, del trabajo con algunos agrupamientos juveniles, justamente que están al límite, como pueden ser las MADAS o la Familia Revolución, que están en los extremos, que están en los polos. Va la primera reflexión teórica metodológica. Sería, ¿para qué hacer este tipo de investigación antropológica cuyas dificultades son evidentes? ¿Sí? Vale, pues. O sea, ¿para qué trabajar con sicarios? ¿Para qué trabajar con pandillas transnacionales? ¿Para qué trabajar con secuestradores? ¿Para qué trabajar con dealers? ¿Para qué trabajar con los chicos de las barras bravas en los estadios? ¿Para qué trabajar con los dealers? ¿Para qué trabajar con los tatuadores? ¿Para qué trabajar con los grafiteros? ¿Para qué trabajar con los usuarios de drogas ilegales? ¿Para qué trabajar con los privados de la libertad? ¿Para qué trabajar con los que están en la defensiva? En otras palabras, aquí la pregunta la extiendo al auditorio. ¿Para qué trabajar con los que trabajan? No sé con cuáles trabajan, me imagino que trabajan con algunos. O sea, ¿para qué trabajar con ellos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? Yo me voy a dar una respuesta provisoria y yo esperaría que cada quien armara la que le alcanzara. A mi entender, ¿no? Edificamos, hacemos una hechura, construimos determinados conocimientos y saberes. Creo, para tratar de mostrar, para tratar de visibilizar las contradicciones sociales y culturales que justamente van construyendo o van produciendo y van reproduciendo a estos sujetos y a estos actores sociales juveniles. De ahí lo digo con la siguiente interrogante. ¿Por qué investigamos lo que investigamos y no otra cosa? ¿Por qué ustedes investigan lo que investigan y no investigan otra cosa? Cual sea, insisto, lo que investiguen y cual sea cualquier otra temática. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo también me voy a preguntar. El ejercicio es que yo me voy preguntando por lo que yo pregunto y trataré de responder. ¿Por qué en algún momento yo me he preguntado por qué carambas estoy trabajando o he trabajado durante años con los cholillos de Mesa York? ¿Por qué después me di cuenta que estaba trabajando con la Mara Salvatrucha, la MS-13 en Salvador, Honduras y Guatemala? ¿Por qué de repente estaba trabajando con la pandilla o los homies del barrio 18 en Centroamérica? Va una anécdota que me parece que me metió alguna imagen. Estábamos caminando por la Alameda Central, ahí, que está atrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con Federico Gama, que estaba haciendo un trabajo sobre Cholo Salanesa, que está publicado, y con Pablo Hernández, el expodrigo, que editaron el libro. Pablo y ellos estaban haciendo levantamiento fotográfico y yo estaba tratando de, contactarme con algunos líderes de los cholillos. Y había un evento, Paz en la calle, esta es la palabra, Paz en las calles 2. Entonces la idea era juntar a las pandillas, ¿no? De cholillos para que un poco se destensara el ambiente de la violencia. Llega la primera, la pandilla más potente, la primera, y entonces llegan como 800, 600, parecen lo que podemos llamar ahora en su momento los agrupamientos fuertes como los reggaetoneros, que se cuentan así. Y de repente se encuentran con otra pandilla rival, los vatos locos. Entonces un vato de los vatos locos tira barrio, es que de repente usa las manos, como gestualidad corporal, usa las manos y imita la forma de saludarse de la pandilla rival. Y esto es una ofensa que simbólicamente no se puede tolerar porque falta el respeto. Y entonces los que iban adelante sacan las armas y empiezan a disparar. Federico Gama y yo a la mitad de la balacera, ¿no? Y le
pegan un balazo a un morrillo, un chavo de 14 años. En eso, una voz providencial, no divina, pero sensata, dice, no disparen, no disparen, los cuates armados. Entonces se van retirando, se van replegando. Evidentemente el festival se suspendió. Y en ese momento, ante la SOR, había más de 1.200 jóvenes, ante la SOR, a rato 5 o 10 minutos llega la perjudicial. Y como nos ve con cámaras, nos confunde con reporteros gráficos, ¿no?, de la nota roja. Y entonces nos hacen, y estamos en la escena, y ahora toman fotografías. Entonces vamos a tomar fotografías. A partir de aquí, ¿cuál fue la reflexión? Yo llego a mi casa, entonces mi pregunta era, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, de repente dije, ¿y qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿No? ¿Quién es lo que me lleva a hacer eso? Y creo que en ese sentido, una respuesta provisoria, es que yo creo que hay que leer y tratar de comprender hasta donde uno alcance, sin necesidad de ir a análisis, la parte subjetiva del investigador en la reconstrucción de las subjetividades sociales juveniles. Y en este sentido, creo que hay una literatura que a mí me ayudó mucho. Remito al trabajo de Bourdieu y Wakana y compañía de la antropología de la reflexividad, que él se pregunta, ¿cómo objetivar la parte subjetiva del investigador? Y propone una metodología específica para eso. El otro trabajo que a mí me ayudó mucho es el de Renato González, un chicano colega, a partir de sus emociones, a partir de la ira, que él estaba trabajando con los cortadores de cabeza, los cinegotes, y entonces su pareja en ese momento muere en un desbarranco, muere, y entonces él, a partir del dolor y de todo el sufrimiento afectivo y emocional, logró entender la ira que era un elemento activador para los cortadores de cabeza. El otro autor que me parece importantísimo es George Devereux, La ansiedad del investigador. Devereux dice algo muy importante. El dato más importante de la investigación es el investigador que investiga. Tercera interrogante. ¿Cuál es la utilidad social de lo que investigo? ¿Qué utilidad social tiene investigar a los hipsters, a los millennials, generación arroba, hashtag, transeter, lolita, los reggaetoneros, los nipón, los indígenas, los milenios, el barrio 18, MS13, agréguenle lo que ustedes deseen. Creo que aquí, igual, en un evento, una colega, una inglesa, yo estaba presentando etnografías al límite, con estos sujetos, de estas investigaciones. Y entonces ella me preguntaba algo parecido. Y si yo me había reflexionado con respecto a lo que estaba haciendo en términos no solo académicos, sino en términos políticos. Esto me lleva entonces a hacer una respuesta provisoria. Creo que tenemos que politizar o repolitizar, como en el texto de Feiza y Ferrandis de Los jóvenes sin tregua, el aspecto de lo político de estas configuraciones o de estas adscripciones identitarias, que en algunas de ellas van en los códigos de la resistencia cultural y en los códigos de la paralegalidad. Es decir, creo que estamos comprometidos a construir un discurso teórico disciplinar lo más sólido posible y una etnografía solvente en la construcción de la evidencia empírica que entre en la disputa de sentido con las narrativas hegemónicas y conservadoras de la academia, que se las hay, cuando se dice acerca de las juventudes. Ejemplo, me parece que hay que desdecir desde esta construcción teórica y demás solvente, etnográficamente, las narrativas o los discursos mediáticos cuando se sostiene que la Mara Salvatrucha, la MS-13 y el barrio 18 son crimen organizado, cuando no lo son.
nosotros tenemos evidencia empírica que contradice esta narrativa o este discurso. Incluso hay un video de National Geographic, en donde el video de National Geographic es un video interesante como dato, en términos de que está construido con infiltrados de estos agrupamientos y con desertores. Le llaman la Mara, la nueva mafia. Y me parece, caminando las calles de Centroamérica, yo le preguntaba a un palabrero, el palabrero es el que tiene la palabra más alta, ¿no? El que tiene la mayor jerarquía. Y es palabrero porque lleva la palabra, ¿no? Fuera del grupo. Es como el vocerío de Yo Soy 132, ¿no? Lleva la voz, o la voz en términos también de los indígenas. Entonces yo le preguntaba, ¿ustedes qué dicen cuando se dice de que ustedes son crimen organizado? En cuanto se reía de mí, no solo se reía, se indignaba por la pregunta, porque me decía, ¿tú crees que si nosotros fuéramos crimen organizado, viviéramos en la miseria que vivimos? No tenemos ni cuentas bancarias, no tenemos ni trocas, no tenemos capacidad de corrupción de nada, no tenemos armamento sofisticado, o sea, y en ese momento, él me dice, es que no, a veces les hacemos trabajitos al crimen organizado, pero no somos crimen organizado. Por ejemplo, y esta es una narrativa que se ha incorporado en la cuestión del imaginario colectivo de la gente y lo considera como tal. El siguiente aspecto que quiero marcar es que hay que estar claros que estamos ante la tensión también entre la creación de nuestra propia presencia como antropólogos, que implica una lucha real y simbólica frente a la construcción de las presencias de los otros actores en el campo. ¿A qué me refiero? La creación de la presencia es un concepto interesante de un colega, Rodrigo Díaz, un antropólogo. Cuando trabajamos con estos jóvenes que he descrito, la creación de la presencia frente a los otros que están en el campo son, por una parte, con los ministros de culto, los sacerdotes. Hay muchos sacerdotes trabajando en las comunidades. Los otros son los gestores comunitarios, ¿sí? Con todas las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan regularmente. Los reporteros, que son los más desprestigiados, ¿sí? Porque los reporteros en su mayoría tienen la cualidad de descontextualizar y además, en ese sentido, por el ansia de la nota o de la entrevista, a veces no respetan, en la mayoría de los casos, los acuerdos que hacen justamente con las juventudes y con los agentes de seguridad del Estado. Esto lleva entonces a la siguiente pregunta: ¿cuál sería la cualidad del hacer y de los saberes antropológicos construidos que nos diferencien frente a quehaceres y conocimientos edificados por estos otros actores? Nuestros sujetos de la investigación y de la intervención, ¿sí? También nos construyen a nosotros, y no solo nosotros construimos, ¿sí? Teórica y metodológicamente, a nuestros sujetos y actores. Nosotros, siguiendo un poco los trabajos de Clifford Geertz, nosotros somos una especie de forasteros y de extranjeros. En ese sentido, somos muy visibles cuando hacemos la inmersión. Somos más visibles de lo que uno imagina. Una anécdota. Estaba igual ahí en el Gran San Salvador, en uno de los barrios más violentos en El Salvador. Curiosamente, y la verdad sí es para emitir una sonrisa, que se llama Mexicanos. Es el más violento. Y en Honduras, en el otro barrio es San Pedro Sula. Entonces, estaba yo entrevistando a un palabrero de la MS-13. En términos estéticos, una M de este lado del rostro, una S, otra M aquí, otra acá, todo MS. Y en algún momento, el vato me mira y me dice, tú eres agente del FBI. Entonces yo, desde mi inocencia latina, le digo, no, ¿cómo crees que soy del FBI? Soy de la DEA. Bromeando.
Y entonces el vato hace esto, así, un lado, y entonces deja que yo le vea que trae un arma. Y entonces yo le digo, a ver, espera. Y ahí yo la tomé con serio. ¿Sabes qué? Yo no soy de la era una maradona, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Digo, yo soy académico de la UNAM. Entonces, ingenuamente agarro y le saco mi credencial de la UNAM, profesor investigador, tiempo completo, ¿no? Y demás. Entonces, él lo ve y me dice, esto a mí me puede confirmar que si eres infiltrado y del FBI, porque este es un documento falso. Entonces digo, sí, tiene razón, pero yo no lo digo al interior. Pero entonces en ese momento hay una suerte de silencio, una suerte de mensaje, porque me doy cuenta de que él en realidad sí me está construyendo y me está colocando en un lugar en términos de ser alguien de los cuerpos de seguridad del Estado. Silencio, y de repente algo así, de repente nos quedamos callados, y entonces me pregunto, ¿y por qué crees que soy del FBI? Esa fue la pregunta. Porque ahí entra, ¿no?, en el sentido de, y me dice, por el tipo de preguntas que me haces. Y le digo, ¿y qué tipo de preguntas te hago? Preguntas por las armas, preguntas por la violencia. Y terminé la entrevista y les confieso, me fui a una cantina y me tomé unos tragos. El trabajo etnográfico tiene sus riesgos, o sea que, ¿no?, en ese sentido, trabajar la ansiedad. Después lo reflexioné teóricamente, ¿qué quiere decir eso? Y esto me parece, ¿no?, que fue también una conversación que me ayudó para entender esto con Mauricio Vitaga. En su momento nos encontramos en algún evento y entonces reflexionábamos al respecto. El otro aspecto que quiero decir rápidamente es la cuestión ética y la responsabilidad académica de insertarse en estos contextos y trabajar con estos sujetos al límite, en los bordes, en la paralelidad, en los contrarios. Creo que una cuestión muy delicada es el uso y el manejo de los relatos orales, las etnografías que nosotros hemos construido. El otro aspecto es el uso y el manejo del material visual que también hemos construido a través de fotografías de imagen fija y a través de videos. Y lo otro que tensa son los textos que publicamos en relación a estas investigaciones. Va otra anécdota. Estoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y voy de regreso viajando a Centroamérica, a El Salvador. Traía yo unos libros de la Mara, del Colegio de Niños al Límite, que por cierto, que me interese, se está vendiendo. Y entonces paso todas las revisiones y al final, la última, cuando te hacen quitar el cinturón y todo. Entonces, llevo varios libros. Entonces se acerca un oficial y me dice, ¿a dónde va? Voy a Centroamérica. Ah, mire, ¿podemos abrir su maleta? Sí, ¿cómo no? Entonces abre mi maleta y ve los libros de las maras. Y entonces me dice, ¿puedo ver su libro? Y yo, sí, claro. Ya ve su libro. Y entonces me dice, ¿me puede dar su pasaporte? Entonces, le doy el pasaporte. No tenía por qué pedirme. Entonces contrasta el pasaporte con los coordinadores del libro, ¿no? Y entonces me dice, entonces usted es uno de los que escribió el libro, sí, muy bien, ¿podría acompañarme aquí? Entonces me lleva como a una oficina y ya voy con mi maestra. Digo, sí, dígame, ¿qué tema tan interesante trabaja usted? ¿Sí? A nosotros nos interesan esos temas, le compro todos sus libros. Digo, no, puedo vender uno o dos, pero no te puedo vender todos los libros. Y ya en toda esta cuestión, abro un libro y me dice, le digo, ¿sabes qué? No te lo voy a vender, te lo regalo. Entonces, agarra el libro, lo abro, me dice, el cabrón todavía me dice, ¿me lo puedes dedicar? A mi capitán. Caminando ya, esperando el avión, me meto a un
un bar, yo sigo hablando de las tensiones de ser investigador, me meto en un bar, y entonces pienso y digo, ¿qué pasó? Para empezar dije, puta, se lo pude haber vendido a 250, 500 y me hubiera alcanzado para 3 whiskies con todo en propina. ¿Qué pasó? Claro, lo que pasó, a mi entender, es que en ese sentido, nosotros, cuando trabajamos con este tipo de situaciones y demás, construimos y tenemos una información privilegiada que los cuerpos de seguridad del Estado quisieran tener o ansían saber. Entonces, ¿por qué compró y quería libro? Pues porque ahí tenemos información justamente en términos de estos jóvenes que están en la paralegalidad o cuáles sean otros. ¿Sí? Entonces, esto lleva justamente a la discusión, ¿sí?, en términos de el uso y el manejo de los relatos. Los textos que publicamos con el uso y el manejo de la fotografía, ahí está toda la información que los cuerpos de seguridad han buscado. De tal suerte que esto lleva al asunto de plantearnos qué tipos de convenios y acuerdos tenemos que hacer para no colocar en situaciones de riesgo a nuestros informantes ante las estrategias de represión y exterminio que se están implementando, como la MS-13 y el barrio 18 en Centroamérica. Se calcula que han asesinado, desaparecido, desechado, como quieran ponerle. Más o menos hay un reporte de Amnistía Internacional que calcula que entre 60 y 70 mil jóvenes centroamericanos han sido eliminados. 60, 70 mil, de los 80 para acá. Es una cifra que habla del juvenicidio. Ya FEISA ha estado hablando del libro que coordina Venezuela, que ya está saliendo, que justamente la parte que yo escribo es justamente esta parte en términos del juvenicidio. ¿Cómo discernir la cualidad narrativa a publicar que no sea información que sature por una parte el estigma social o cualquier denominación y a la luz de los propios informantes que no se considere que estamos filtrando información que favorezca a los cuerpos de seguridad del Estado para la represión? El caso más cruento y más violento fue de nuestro colega Cristian Poveda, asesinado en El Salvador en una clica, ¿sí?, del barrio 18. Poveda tiene un trabajo bien interesante. Por una parte, él fue corresponsal de guerra, ¿no?, como era El Salvador. Y después se quedó en El Salvador, francés, además, se quedó en El Salvador y empezó a trabajar con las maras. Y él edita un film que lo tienen que ver, que se llama La vida loca. Entonces, Poveda está amenazado de muerte. El día miércoles lo asesinan y el asunto que lo regresó a París el sábado. ¿Qué sucedió ahí? Parece ser que hubo un policía que infiltró a la pandilla, a la clica del 18, a los palaveros que estaban encerrados. La orden se dio en la cárcel, ¿no?, de liquidarlo y asesinar. Porque el policía filtró información falsa de que Poveda estaba, ¿sí?, dando información a través del film que no estaba todavía autorizado para la distribución. Entonces lo ejecutaron. Pero la forma de ejecutarlo es muy simbólica. Le disparan en el rostro, en los ojos, ¿no? Entonces, desde algún lugar, su film visibiliza. Entonces es una forma, en ese sentido, también simbólica, ¿no?, en términos de y demás. Esto fue muy fuerte porque nos vuelve a replantear cómo nos vinculamos justamente, por una parte, con no solo estos sujetos y actores, sino también cómo establecemos el asunto en función de nosotros como investigadores, de lado a los sujetos al límite. El otro aspecto, ya que esto voy cerrando, es la omnipotencia del investigador. Sea cual sea, etnógrafo, sociólogo, psicólogo social, ciencia política, la omnipotencia del investigador. Hay una omnipotencia en el sentido de conseguir la entrevista y la fotografía o el video o el relato a toda costa. ¿Sí? Aunque contraviniendo las cuestiones éticas, a veces te pagan,
pagan para, aparecen como los reporteros de televisión, Televisa, ¿no? Pagan para significar las escenas. Porque creo que también, por otra parte, hay una suerte de fantasía, de un imaginario, que en situaciones de riesgo con estas juventudes, a uno no le va a pasar nada. O sea, le pasan a los otros. No. O sea, uno está en la omnipotencia de la academia, del conocimiento, del saber y de los ilustrados. ¿Sí? Por ejemplo, recordar el texto de Valenzuela cuando hace su trabajo en las favelas, la vida de Barburo, en donde él relata cómo entran, ya lo tienen ubicado como investigador, entran varios ahí, sicarios a intimidarlo y casi lo asesinan. ¿Qué hay que hacer aquí? Pero sencillez. Sencillez en función de lo que trabaja uno. Hoy van a hacer una reflexión interesante, pero uno no está en el lugar como para salvarle las vidas sociales a nadie. No, sino está uno desde otro lugar. Y otro, me parece que hay que establecer protocolos de seguridad como lo hacen los reporteros de guerra, los fotógrafos, ¿sí? Protocolos de seguridad a nuestros equipos de investigación. Y esto me parece que es más grave, y voy con el siguiente aspecto, es que casi no tenemos acompañamientos académicos a los equipos de investigación en el momento de la inversión. Me parece un exceso de la antropología, esta antropología de esta etnografía fina, grande, que se encierra en sí misma, en términos de que se envían a los chicos a escenarios delicados y el asesor o el coordinador o el profesor ni se aparece. En el momento no tiene que estar en El Salvador en términos de aparecerse, pero ni siquiera se aparece en términos como para hacer el acompañamiento. Los psicólogos, psicoanalistas de cualquier origen, tienen acompañamiento. O sea, los psicólogos en sus casos terapéuticos los llevan con un terapeuta control, entonces ponen los casos y todos analizan lo que está sucediendo. O los médicos, la junta de médicos para decidir en función de si se le opera o no, o qué tipo de procedimiento va a seguir. En ese sentido me parece que tenemos que hacer una reflexión teórica metodológica en el momento del hacer, en el momento de la intervención, en que justamente se está haciendo. ¿Y por qué? Porque desde la vertiente simbólica o de la lógica, me parece que este es un elemento, por una parte, para simbolizar. Si uno no pone la palabra, no signa, no significa. Y no solo es la palabra afectiva, sino es la palabra teórica. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Hay que ponerle la palabra a los sucesos de la violencia, hay que ponerle la palabra a los sucesos de la mente para que siguen y signifiquen. Ayuda a elaborar la posible situación traumática de los aspectos sociales y culturales con los cuales uno está trabajando. Hay investigaciones de los psicólogos de la UNAM, es de veras, en donde algunos investigadores que están en situaciones así de investigación complicada, de riesgo difícil, que se dieron cuenta que la ansiedad aumenta en los investigadores y los consumos de sustancias, no solo el alcohol, también aumenta como formas, ¿no?, en términos de actos para tratar de minimizar la tensión o la angustia que genera trabajar con sicarios o trabajar con quien sea. O problemas de sueño, insomnio, sueño, que también afecta a los grupos. O lo que más hemos visto y vemos con nuestros chicos es justamente el asunto de que entran en crisis. No solo ellos, bueno, uno permanentemente está en crisis, ¿no?, independientemente de la edad, ¿no? Pero al menos uno ya tiene ciertos recursos como para detectarla y irse a los bares o lo que fuera, ¿no? Creo que esto ayudaría a este dispositivo a que nuestros chicos que están investigando en escenas al límite, al borde, pudieran en ese sentido alejarse de esa situación y entenderle, ponerle palabras, ponerle sentido. Y quizá tendrían mucha, digámosle, posibilidad de no abordar, de no abandonar o de no desertar con respecto a la carrera o con respecto al proyecto de investigación.
a veces, ¿no?, son crisis muy fuertes. Y no es una cuestión terapéutica, es una cuestión que trabajamos en términos de justamente qué me pasa a mí, ¿no?, en términos de la construcción del objeto y del sujeto, y qué me pasa a mí en la inmersión, ¿no? Porque también uno, como investigador, hay que trabajar la parte subjetiva cuando uno está reconstruyendo las subjetividades sociales de los otros. Y creo que en este sentido, me parece, hay más tensiones y más conflictos, pero ya no tengo tiempo, pero me parece que algo es que, ya también lo retomo de Maritza, el asunto de la investigación, de la intervención, como le quieran llamar, también es un asunto de que hay que desarrollarlo de las ingenuidades. Y cual sea esta la ingenuidad. O sea, cuando uno está trabajando con sujetos, ¿no?, un colega, Ricardo, está trabajando con sicarios, bueno, hay una acción política allí que hay que problematizar, ¿no? Como que alguien esté trabajando con las barras bravas en los estadios de fútbol, es una cuestión política ahí. O cuando uno está trabajando con los reggaetoneros, ¿no?, hay que darle la dimensión política de la construcción identitaria de ser reggaetonero. O los usuarios de drogas, hay una acción política. Me parece que eso ayudaría para, en ese sentido, construir, ¿no?, narrativas teóricas, ¿no?, más duras, ¿no?, con estrategias etnográficas solventes que nos pongan, insistiría, que nos pongan en la disputa de construcción de sentido y de significado ante las narrativas conservadoras y hegemónicas cuando hablamos de nuestras juventudes, sea en México o sea en América Latina. Gracias. Muy bien, agradecemos pues al autor, ¿no?, este recorrido paralelo, ¿no?, una experiencia, digamos, límite, ¿no?, en la investigación, la mejor manera, pues, de ir en campo una serie de dilemas que se enfrenta el investigador. Quisiéramos dar parte, pues, a una serie de intervenciones de parte de ustedes, pues, no sé, dar unos 10-15 minutos para que expongan algunos comentarios o preguntas al autor, aprovechando su presencia. Alguien que se anime por ahí atrás. Sí, aquí la compañía de la azul. Ahora no hay micrófono. Te va a ayudar con eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica y vengo de Organización Voces Ciudadanas, somos una asociación civil. Bueno, mi duda es más como a manera de propuesta, ¿qué propones o en tu experiencia con todos estos pues jóvenes, ¿no?, que viven, pues digamos, de cierta manera una marginalidad, ¿no?, cultural? ¿Qué mecanismos propones para la participación ciudadana juvenil en el marco criminalizador estatal? Yo pensaría más algo como autogestivo, pero no sé, tu experiencia, no sé qué podrías opinar. ¿Alguien más agrupar algunas preguntas? Bueno, nos quedamos con esta. Una de las aspiraciones de la Academia de la Investigación es que, por una parte, los conocimientos y saberes que construimos, además de que tengan una utilidad social, puedan impactar las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que propongo y lo que hemos hecho? Nos hemos acercado y además nos han llamado, por ejemplo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, estuvimos participando en la publicación de un reporte de la Dirección de Derechos Humanos de los jóvenes en el Distrito Federal. Se tomó interesante. Últimamente también estamos trabajando con el Instituto Federal Electoral en términos de incentivar a través de las investigaciones que tenemos
las investigaciones con respecto a el asunto de la participación política. La otra cuestión que estamos haciendo, la semana pasada hubo una reunión con ASIR y la gente de México con respecto a marcarle a CONACYT cuáles serían nuestras sugerencias o propuestas para trabajar programas de prevención de drogas de jóvenes y personas vulnerables. Entonces, ese sería como una vía. Desgraciadamente en este país y en muchos, a veces corresponde a la voluntad política en turno en función de que se escucha o no, y no solo a los académicos, a las asociaciones de la sociedad civil. La otra vertiente me parece que en ese sentido hay que seguir trabajando como se ha hecho con los propios jóvenes en las situaciones de violencia. En este caso tenemos ejemplos muy reveladores y muy interesantes con los colegas de los Jóvenes Unidos en Los Ángeles y los Jóvenes Unidos de El Salvador. Son expandilleros, MS y 18, de la Maramao y demás, que están en ese sentido financiados por organismos holandeses e ingleses y están trabajando en los barrios con pandilleros activos a través de panaderías, a través de talleres, a través de incentivar y que puedan aprender la cultura de la paz, en donde disminuir las cuestiones de violencia. Y la cuestión de la autogestión, hay 2 o 3 relatos importantísimos que voy a marcar. Uno de ellos es que cuando en 2009 pierde por primera vez la presidencia Arena, que hagan de cuenta que es así como la ultra, como si fuera el PAN, ¿no? La parte más conservadora, muy ligada con los militares. Y lo pierde ante un candidato del FMLN que no era guerrillero, que era y es presidente Funes. Entonces la Mara, la gente palabrera, que tiene una visión política muy fuerte que siempre se les ha negado, así como decía Maritza que a los indígenas o a los jóvenes indios se les ha negado su condición de ser indios, a la Mara se le ha negado su cuestión política. Y entonces se reúnen, como jamás se habían visto, se reúnen los padrinos más importantes a nivel nacional de El Salvador y le mandan una carta para el presidente Funes para decirle que necesitan una mesa de diálogo para frenar las violencias. Funes no contestó. Después hay otra escena en donde la Mara y el barrio 18 en algunas zonas de El Salvador hacen una tregua para que los chicos no violenten a la comunidad. Una tregua de 3 meses. Los índices de violencia bajaron, pero fueron por los propios chicos. Funes no contestó. Asesina a la Poera, que creemos que fue un asesinato político, lo asesina y entonces Funes lo que hace es la ley antimaras. Es un delito actualmente ser mara como ascripción. 10 años de cárcel, sí, delito número 6, si no eres parado. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y los acuerdos, hay una mesa de negociación instaurada por los palabreros que ya puso a sentar al gobierno en El Salvador y en Honduras, que hay. Entonces, creo que sí tenemos ejemplos de que la propia gente o los propios chavos tienen su capacidad de gestión y gestionan, y a partir de ahí creo que el caso colombiano, los colegas colombianos han avanzado mucho en relación a esto. Trabajos de las bibliotecas culturales, los trabajos de Carmen Pereira, los trabajos de Germán Muñoz, todos estos colegas que han trabajado y que han disminuido, ¿sí? O por ejemplo toda la cultura de la paz, ¿no? O sea, en términos de, hay estrategias a partir de las cuales, ¿sí?, se insertan en los espacios. Y la otra vía que están redituando es el asunto de volver a tejer el tejido social. Eso es muy abstracto, muy concreto. Entrar a la colonia, al barrio y volver a recuperar la cancha de fútbol que está controlada por los dealers, ¿no? Y trabajar intergeneracionalmente en los barrios, en las colonias. Es decir, trabajar con los adultos, trabajar con nosotros y trabajar con valores no generacionales, sino universales, que atraviesan el asunto de la generación. Y esto ha dado resultado en Chile, esto ha dado resultado en Centroamérica, está dando resultado menos en México. Gracias. Sí. Perdón, adelante. Hablaban sobre los protocolos
protocolos de seguridad para etnógrafos, gente en campo, ¿cómo podrían desarrollarse estos protocolos desde las instituciones? Y sobre todo lo digo porque, aunque hay estudios que están directamente relacionados con pandillas, narcotráfico y demás, pero a veces de manera paralela o contextual le toca a los etnógrafos llegar a lugares donde hemos sabido de casos de compañías antropólogas que han sido violadas, extorsionadas, jóvenes investigadores secuestrados. ¿Cómo generar esos protocolos en contextos de violencia? Acá atrás hay otro más. Encontramos unas. Que se animaron. Es que por el relato nos impacta. O sea, que yo los confunda. No es que tardamos Hola, buenas tardes. Nos hemos dado cuenta que aquí la mayoría de nosotros somos jóvenes y toda la experiencia que ha vivido usted a través de cada una de las culturas que conoce como jóvenes, creo que uno de los principales acciones que debemos de tomar es el trabajo en valores, como bien lo comenta. Y ahorita estamos conociendo toda la experiencia y el conocimiento que ha hecho usted a través de los jóvenes, y a mí me gustaría saber qué nos proponen para que nos llevemos algo de manera más activa y que lo podamos implementar aquí en la sociedad de México. Comenta que lo podemos, que se ha visto en Colombia, pero yo creo que la iniciativa de la participación de estas conferencias es que los podamos llevar algo de manera más concreta para que nosotros lo estemos adaptando a nuestra vida cotidiana. Hay otra ahí atrás, pero no. Buenas tardes. Bueno, yo como que pequeño mi duda, ¿en dónde empieza el problema? ¿Cuál es el problema? ¿El joven no debe expresarse? ¿O el Estado o la sociedad no acepta la expresión del joven? Nos quedamos con esas tres y luego alcanzamos con acá hay otro compañero. Dos más, perdón, ya para aprovechar que bajó nuestro auxiliar de sonido. La compañía de negro y aquí adelante. Y con esas nos. Un poco más alto. ¿A qué se refería con la lámina que nos puso que la ley criminaliza a los jóvenes? Buenas tardes. Una pregunta que se sale un poquito fuera del contexto se ha platicado, pero recuerdo algo que usted mencionó a Federico Gama, que generalmente en los estudios de juventud, los seminarios, demás, todo lo que se ha hecho, generalmente se visibiliza solamente a un tipo de actor juvenil. El joven que hace el colectivo, que se manifiesta, que hace el grupo de rock, que genera ciertas cosas. Pero, y al caso, me recuerdo que Federico Gama, él construye a un actor que es el Mazahuacho Rescatopón, y lo que hace es poner o visibilizar a ciertos jóvenes que no son actores políticos propiamente, sino simplemente generan una identidad en específico. Mi pregunta es, ¿qué se debería hacer desde la antropología o de la sociología para visibilizar a jóvenes que no están politizados, pero que están en exclusión, que ellos viven sus vidas cotidianas sin querer ser actores porque ni siquiera lo pretenden? ¿Cómo visibilizar también la situación de esos jóvenes? No son sicarios, no están metidos en colectivos, etcétera, pero existen. Ontológicamente ahí está, pero desde la ciencia social no se visibilizan porque no se manifiestan. ¿Cómo hacerlo para hacer antropología? Con este bloque cerramos y nuevamente Alfredo. Voy lo más rápido posible. Protocolos de seguridad. Creo que es una batalla que hay que armarla y darla.
través de los propios grupos, sensibilizar justamente a las autoridades para establecer los protocolos. Es decir, si uno trabaja en la institución donde trabaja, exigirle a la institución que establezca los protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad en ese sentido también tienen que ver con que no hay una educación en ese sentido de protocolos de seguridad para la investigación. Lo hay en términos de los reporteros de guerra, ¿no? O de algunos otros actores, pero en la investigación no lo hay. Entonces, primero para empezar a sensibilizar a sus propios profesores y maestros en términos de que existen protocolos de seguridad en función a los escenarios donde los están enviando. Entonces, ¿no? Le pueden obsequiar algún texto a los que después les den bibliografía. Entonces, eso sería. Y lo otro es también que el propio grupo de investigación, en ese sentido, ante el déficit de la ausencia de estos protocolos de la institución o de la asociación civil o de lo que fuera, cree sus propios protocolos, ¿no? De seguridad. Por ejemplo, acá Eva y Ricardo, que son parte de mi equipo, fueron parte de mi equipo de investigación, cuando hacían investigación con respecto a los anarquistas en la Ciudad de México, en las manifestaciones y en las protestas cuando chocaban con la policía, entonces discutíamos en cuáles son los protocolos de seguridad que el grupo o mi grupo de investigación debe tener porque va a ir a la marcha. 1. Ir en grupo. 2. Tener dinero en sus celulares, ¿no? Porque de repente no tienen o asegurarse de que la pila está cargada, se van a reír. ¿Por qué? Porque en ese sentido se pueden comunicar entre ellos en función de cómo va la marcha y dónde están, porque los envío yo a distintos lugares, dónde están los lugares de enfrentamiento. 3. Incluso eso lo hacen los reporteros. Los reporteros tienen un chaleco de determinado tipo de color y casco de determinado tipo de color que son visibilizados y que sabemos que son, en ese sentido, reporteros. El otro aspecto, los horarios y los tiempos. O sea, hacer el trabajo etnográfico en el barrio a las 8 de la noche creo que es un poco imprudente porque ya la banda quiere descansar, ¿no? Es otra cuestión, la visibilidad también de la facha de la. Yo ahí sugiero no tratar de imitar y de camuflarte como camaleón en relación al otro, porque ellos lo ven como falta de respeto, como una suerte de burla. Y si algo tiene sus agrupamientos es que el respeto es una de sus grandes configuraciones simbólicas, el respeto. Entonces, en ese sentido, ir como van, pero ir sabiendo en términos de cuestiones muy prácticas, de que van y con sus credenciales y van en el sentido de no ir tan, ¿sí? Que no se les note que tienen una beca de doctorado, así, no se les note. O sea, tienen que ser sencillos en la aprender, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo caminaba a los barrios me decían, Alfredo, afuera el saco, afuera los relojes, las cámaras fotográficas y demás cuestiones de seguridad del protocolo. Y la otra que a mí me funcionó mucho es cuando uno camina al barrio, con un fotógrafo, lo que fuera, es tratar de hacerlo siempre con un informante o con alguien de la comunidad. Entonces de repente sale la Mara o sale así, ¿y este vato quién es? Viene conmigo. ¿Es de confianza? Sí, listo. Y lo otro, el uso del protocolo de seguridad, los usos de la cámara. Hay que tener mucho cuidado con los usos de la cámara. Porque cuando tú sacas la cámara, entonces la cámara puede ser, según estos agrupamientos, una amenaza. Porque los visibilizas cuando justamente son invisibles o tratan de ser invisibles. Y hay más protocolos de seguridad, ¿va? El otro asunto de ¿qué se llevan? Yo me conformaría con que se llevaran dudas, preguntas, sensibilidad, interrogantes y demás. No hay un protocolo que podríamos decir en función de todo lo que se ha vertido. Entonces, llevarse una reflexión, a lo mejor suena muy romántico, pero llevarse una reflexión que si lo que yo dije, o Freisa, o Maritza, o en los talleres, algo signa
formación teórica, en términos de su vivencia como investigadores iniciales o ya de larga data, eso. Si lo que yo dije, alguno de ustedes diga, chingada, nunca me había reflexionado de por qué investigo lo que investigo, estoy rayado como expositor. Yo creo que el asunto de, más bien, más que problema, es que sí está armado como problema, pero hay que desmontar el discurso de que sea un problema. Más bien es como indagar cuál es el imaginario regularmente del Estado con respecto a, y las instituciones, a estas juventudes. Y cuáles son los imaginarios de estas juventudes con respecto al Estado y las instituciones. Entonces, regularmente el Estado construye la imagen con respecto a estas juventudes de que estas juventudes son un problema para la legalidad del Estado. Y las instituciones son un problema, pues que los chicos se pachequen. ¿Sí? Los adultos no más. ¿Sí? Y para los jóvenes o estas juventudes, ¿sí?, el problema es el Estado y las instituciones. Porque no les provee lo que les tiene que proveer, porque los discriminan, porque los excluyen. Entonces, son tensiones y conflictos de cómo una parte de estas juventudes construye el imaginario del Estado, cómo lo representa y lo significa a las instituciones y el Estado a su vez a estos agrupamientos. Me parece que hay que desmontar o al menos entrar en el contenido de la configuración de estas cuestiones. Se refería a la nota periodística de la jornada con respecto a que se está aprobando la disminución de edad para la pena de los jóvenes de 18 a 16, 14 años. Entonces, esa ley se considera que criminaliza, ¿no?, el asunto de las juventudes. Porque, de acuerdo, vamos a bajar la edad penal, ¿sí? En vez de cometer un delito de 18, se los aplicamos a los 14, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo, pero también vamos a hacerlo de que tengan también derechos ciudadanos a sus 14 años. Entonces, los chicos van a las clínicas a pedir condones o cuando hay, ¿no?, a promoverlos. Entonces, no les dan condones porque tienen 14 años, pero ya son padres de familia. Entonces, es una contradicción. Fíjate que esto que preguntas es muy interesante, porque con Federico Gama hemos discutido de que todo el trabajo de Gama, ¿no?, los tatuajes, el que hizo ya en la cárcel de mujeres, ahora está haciendo Super G, que es Super Gay, y entonces está trabajando la imagen del gay desde el reforzamiento de la masculinidad de lado a la imagen de los jóvenes negros. Entonces, a ver, por una parte, Philippe Bourdieu, el colega francés, él dice que lo que hacemos a veces los antropólogos es que pornografizamos, ¿no?, el trabajo cuando visibilizamos demasiado la violencia. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene poner acá, ¿no?, imágenes o fotografías del barrio cuando fue ejecutado, cuando ejecutan a alguien, cuerpos destrozados, destazados, situaciones de violencia? Estamos recargando, acuérdense de la metáfora que les traía de Matrix recargado, ¿no? Entonces son jóvenes recargados, ¿no?, como Matrix. Bueno, entonces, lo que propone Philippe es ligarlo con el contexto que le da sentido a la producción de esa violencia en función de quiénes la llevan a cabo. Y lo otro, que es una discusión que también tenemos ya desde hace rato. Y vuelvo, ¿no? Como yo ya trabajé en una parte de mi omnipotencia, es que no garantiza mucho, es que creo que tiene que ver también con el clima académico e intelectual, ¿no?, que lleva desde algún lugar en términos de que investigamos o saturamos más la investigación con este tipo de sujetos y de actores con respecto a los otros. Eso es cierto, ¿sí? O sea, es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes que son jóvenes investigadores, nosotros ya estamos tratando de hacer el relevo generacional
que pues van ustedes. O sea, lo que no ha hecho los estudios de juventud y que muy bien anotas y señalas, ¿no? O sea, tenemos un poco de investigación de los virreyes, tenemos un poco de investigación de los hipsters, tenemos un poco de investigación de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes narcos juniors, tenemos muy poca investigación de los parotes juniors, tenemos muy poca información de las fans, de los ídolos musicales, ¿no? De la clase media. No sabemos de las fans de Luis Miguel. O sea, cómo se construye una identidad de fans en relación a tales o cuales. Entonces, en ese sentido, sí, es cierto, por ejemplo, Maritza está abonando con los transetres, ¿no? En relación a... Entonces, yo creo que esta es una exhortación para mí, tu pregunta, que la devuelvo a ustedes, para que entonces, pues van ustedes, chicos. Entonces, les toca a ustedes el trabajo de la definición y de la forma que construyes el objeto de estudio. ¿Sí? Seas antropólogo, sociólogo, politólogo. Bien, ¿quisieran una última ronda de preguntas? Si hay algún... Ustedes conocen a los hermanos Groucho Marx, ¿sí? Los grandes cineastas. Entonces, Groucho en alguna entrevista le hacen preguntas y él, digamos, se da cuenta que lo que dijo no tuvo sentido. Entonces decía, bueno, si no les gusta, y entonces dice, si no les gustan mis ideas, traigo otras. Entonces, si no les gusta toda mi exposición, traigo otras, chicos.